Hola, mi nombre es David y te vengo a contar que si estás armando un tablero como el que ves en pantalla en Power BI y tu conjunto de datos dispone de varias tablas, no vas a poder utilizar el tablero correctamente si antes no relacionas esas tablas. ¿Qué? Relacionar las tablas en Power BI, en Excel o en cualquier programa que trabaje con una base de datos te va a permitir acceder a la información de manera más rápida, además de permitirte combinar los campos que tiene cada una de las tablas. Y lo más importante es que vas a poder filtrar una tabla y ese filtro se va a extender a las otras. Es decir, cuando vos utilices uno de los segmentadores en Power BI, vas a notar que todos los gráficos que dependen de las otras tablas también se filtran. No entiendo. Yo sí. Así que para poder relacionar las tablas en Power BI, lo primero que vas a hacer es ir acá a la izquierda al botón de vista modelo para que se te muestren las relaciones actuales. Cuando vos cargas datos en tu modelo en Power BI intenta adivinar cuál es la relación y te arma ya unas pequeñas líneas. La vas a eliminar haciéndole clic y poniendo suprimir o haciendo botón derecho y poniendo eliminar. ¿Por qué las elimino? Porque a veces Power BI no sabe cuál es la relación y arma cualquier cosa. Por lo tanto, lo vamos a hacer a mano. Lo único que tenés que hacer es unir los campos que hay en común en las tablas. Por ejemplo, historia clínica de turnos con historia clínica de pacientes. Legajo de turnos con legajo de médicos. Y así si tenés más tablas. Cuando volvés a tu vista de informe, vas a notar que ahora todo tu tablero funciona en conjunto, porque las tablas ya están relacionadas. Relacionar las tablas es un concepto que por ahí cuesta un poco de entender. Por eso he grabado otro video donde explico bien qué son las relaciones entre tablas y explico bien cómo identificar las tablas que va a tener nuestro proyecto. Te voy a dejar en la descripción o acá arriba una tarjetita por si te interesa y lo querés ir a ver.